Bueno, si queremos entender cómo un gobierno toma sus decisiones más importantes, la clave está en los datos. O sea, desde dónde se construye un hospital hasta cómo se combate la inflación. Todo, pero todo depende de ellos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esa información, que es la verdadera brújula de un país, simplemente no funciona? Y esa es justo la pregunta central de este análisis. Porque claro, cuando la información está mal, las consecuencias pueden ser, enormes. Estamos hablando de un impacto directo en la vida de millones de personas. Ok, entonces, para entender bien el problema, primero hay que ver el fundamento. Las estadísticas no son solo números fríos en un papel, para nada. Son literalmente los cimientos sobre los que se construye todo un país. Pensemos en esto como si fueran los planos de un edificio. Si los planos están mal hechos, si no son precisos, cualquier cosa que se construya va a tener problemas, y desde el principio. Bueno, en un país, esos planos son los datos. Y si aterrizamos esto en el caso específico de la República Dominicana, este pilar es crucial. Sostiene la economía, define dónde se va a invertir en programas sociales, cómo se va a desarrollar el territorio, es, digamos, el esqueleto de toda la gestión pública. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando ese pilar tan fundamental empieza a mostrar grietas? Justo aquí es donde la cosa se pone preocupante. Hablemos de esas grietas. El problema es que las fallas son varias y, peor aún, se alimentan entre ellas. Por un lado, hay datos oficiales que ya están viejos, que no reflejan la realidad de hoy. Luego, hay errores de método, y cada quien mide las cosas a su manera, así que es imposible comparar la información. Además, las encuestas no llegan a toda la población, sobre todo a los grupos más vulnerables. Y si a eso le sumamos la poca comunicación entre las agencias del gobierno y, claro, la falta de recursos, el cóctel es complicado. Y aquí es donde vemos el verdadero peligro de todo esto. No son solo errores aislados, no. Esto es un auténtico efecto dominó. Una pieza cae, tumba a la siguiente, y esa a la que sigue, creando una cascada de consecuencias. La secuencia es clarísima. Primero, se parte de un diagnóstico equivocado del país. Con esa base incorrecta, se diseñan programas que, lógicamente, no responden a las necesidades reales de la gente. El siguiente paso es un desperdicio enorme de dinero público. Y el golpe final, el más devastador, es la pérdida de confianza en las instituciones. Ojo, que esto no es un problema teórico, ¿eh? Las consecuencias son muy, muy reales. Estamos hablando de políticas económicas que se basan en cifras de inflación o desempleo que están mal. De dinero público que se invierte en proyectos que al final no generan ningún impacto. De programas sociales que simplemente no le llegan a la gente que más los necesita. Y la cosa no para ahí. Esto incluso afecta la capacidad del país para atraer inversiones y hasta para cumplir sus compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al final, el punto crucial es este. El resultado es el desperdicio. Y sí, es un desperdicio de dinero, por supuesto, pero lo más grave, lo más importante, es que se desperdician oportunidades. Oportunidades valiosísimas para construir una sociedad más justa y más próspera para todos. Ok, ya vimos el problema y es grande y las consecuencias son serias, pero la historia no tiene por qué terminar ahí. Por suerte, existe una hoja de ruta bastante clara para empezar a reconstruir esos cimientos y salir de esto. La solución se resume en un plan de 5 pasos clave. Primero, fortalecer la Oficina Nacional de Estadística, o sea, darle las herramientas y el presupuesto que de verdad necesita. Segundo, crear un sistema nacional donde todas las instituciones del gobierno, por fin, hablen el mismo idioma de datos. Tercero, invertir en la gente, capacitar al personal técnico constantemente. Cuarto, y esto es fundamental, fomentar la transparencia y abrir los datos al público para que cualquiera pueda revisarlos. Y quinto, buscar ayuda afuera, cooperar a nivel internacional para modernizarse y aprender de los que ya lo hacen bien. Y es importantísimo entender algo. Esto no es solo un arreglo técnico, un tema para especialistas. No, estamos hablando del corazón de un buen gobierno. Es una necesidad, una urgencia, para que el Estado pueda funcionar bien, de manera eficiente, sí, pero sobre todo de manera justa y equitativa para toda la gente. Y bueno,
Con esto vamos cerrando. Arreglar los sistemas y los números es un paso gigante, sin duda, pero la pregunta final, la que queda flotando y que quizá es la más difícil de todas, es esta. Una vez que las cifras son correctas, ¿cómo se reconstruye la confianza que se perdió en el camino? ¿La confianza en las instituciones que usan esos números? Esa es una reflexión que va mucho más allá de cualquier estadística.